Jeremías es un nombre que lleva consigo una profunda historia. ¿No es así? Es una de las figuras más emocionantes de la Biblia. En un periodo de grandes turbulencias, recibió una misión casi imposible: advertir al reino de Judá sobre la destrucción inminente debido a su infidelidad a Dios. Imagina la situación: la nación elegida estaba a punto de desmoronarse. Pero, en su infinita misericordia, Dios aún enviaba mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Nacido a finales del siglo VI a.C., Jeremías vivió en una época de grandes cambios políticos y religiosos. El reino de Judá, antes próspero y protegido por la alianza con Dios, estaba en ruinas. Y fue en este escenario que Dios llamó a Jeremías para ser su voz en medio del caos, una voz que clamaba en un desierto espiritual. Desde joven, Jeremías sentía el peso de este llamado. Era una responsabilidad que no pidió, pero aceptó con reticencia y obediencia. La Biblia dice que, incluso antes de nacer, Dios ya lo había apartado para esta misión. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la madre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1 verso 5. Era un llamado divino que Jeremías no podía rechazar, a pesar de todos sus miedos e inseguridades. Sabía que enfrentar este papel no sería fácil. No le era ajeno el sufrimiento que vendría por ser la voz de Dios en tiempos de rebelión. Cuando Dios lo llamó, Jeremías dudó. No se veía a sí mismo como un gran orador ni alguien capaz de confrontar reyes y naciones. Su reacción inmediata fue de duda. Señor Dios, he aquí que no sé hablar. Jeremías es la prueba de que, incluso cuando no nos sentimos preparados o a la altura de la misión, el coraje y la obediencia pueden llevarnos a hacer cosas increíbles. Cuando Jeremías dice «¿Por qué aún soy un niño?». Jeremías 1 verso 6. Vemos a un joven mostrando sus inseguridades. Sabía que era solo un muchacho y sentía sus limitaciones. Pero Dios no se asusta con nuestras debilidades. De hecho, Él muestra su fuerza cuando estamos frágiles. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con Jeremías. Dios respondió al miedo de Jeremías con una promesa de estar siempre a su lado. Dijo: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Jeremías 1 verso 7 a 8. Con esto, Jeremías se levantó, aunque con el corazón apretado, y enfrentó el desafío. Jeremías sabía que no estaba hablando por sí mismo, sino por Dios, quien lo conocía desde antes de nacer y lo había elegido para una misión difícil. Comenzó su ministerio con lágrimas en los ojos, un ministerio que estaría marcado por tristeza y sufrimiento, pero también por una lealtad inquebrantable a Dios. El reino de Judá estaba al borde del colapso, y las palabras de Jeremías eran un último llamado al arrepentimiento. No solo hablaba de desastres y destrucción, sino que también exhortaba al pueblo a regresar a Dios, a seguir sus mandamientos y renovar la alianza que habían olvidado. Al sumergirnos en la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas, vemos más que un hombre que sufrió por su fe. Vemos a un siervo fiel que, a pesar de las dificultades, se mantuvo firme en la misión que Dios le encomendó. Durante el reinado del justo Josías, había esperanza de que Judá se volviera hacia Dios, pero con el tiempo quedó claro que el pueblo aún estaba endurecido. Jeremías tuvo la difícil tarea de advertir a Judá sobre lo que estaba por venir. Así, comenzamos a explorar la historia de un hombre valiente que, incluso frente a grandes desafíos, no se apartó de su propósito. La destrucción acechaba, y Jeremías tenía una misión crucial: alertar a la nación sobre lo que sucedería si no se arrepentía de sus pecados. El pueblo se había alejado de las fuentes de agua viva y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias amargas de su rebelión. Jeremías 2 verso 13 nos dice: «Porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». La misión de Jeremías era, en esencia, un acto de amor divino. Dios quería que su pueblo se arrepintiera y volviera a Él, pero la tarea de Jeremías no era nada fácil. Enfrentaba diariamente la resistencia de un pueblo que no quería escuchar la verdad y prefería las palabras suaves de los falsos profetas. Los mensajes de Jeremías se centraban en la idolatría y la corrupción espiritual. Veía cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra y cómo se habían alejado del verdadero Dios para seguir a dioses falsos que nada podían hacer por ellos. El corazón de Jeremías dolía al ver la degradación espiritual de Judá, una nación que debía ser santa y separada. A pesar del desprecio y la rejección, incluso de los líderes religiosos que debían ser los primeros en escuchar y arrepentirse, Jeremías continuaba predicando. Enfrentaba un dilema: ¿cómo seguir hablando a un pueblo que no quería escuchar? A pesar de todo,
Perseveraba, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran solo palabras al viento, sino un intento desesperado de salvar a Judá de la destrucción. Con cada nuevo mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios. A pesar de su corazón pesado y de enfrentar el rechazo, sabía que su ministerio no sería evaluado por el número de conversiones o por la popularidad, sino por su fidelidad al llamado divino. A medida que Jeremías avanzaba en su misión, las consecuencias de su fidelidad a Dios comenzaban a manifestarse de manera dolorosa. Se volvía cada vez más una figura solitaria e incomprendida, pero continuaba firme en su misión. Jeremías era un verdadero valiente en Judá, siempre dispuesto a enfrentar la corrupción y la idolatría de su tiempo. Pero ser así no era fácil. Sufrió con persecuciones brutales, tanto del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Hablar la verdad, aunque nadie quisiera escucharla, lo convirtió en un objetivo constante de ataques. Dios ya le había advertido a Jeremías que enfrentaría resistencia, pero también prometió no abandonarlo. Como dice en Jeremías 1:19, lucharán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo soy contigo para librarte. A pesar de todas estas dificultades, Jeremías no se dejó vencer. Una de las situaciones más difíciles que Jeremías enfrentó fue cuando fue encarcelado por orden del sacerdote Pasur. Jeremías proclamaba la verdad que Dios le había dado, aunque fuera dolorosa e impopular. Tenía un mensaje difícil: la destrucción inminente de Jerusalén y del templo. Para el pueblo y los líderes religiosos, era inconcebible que Dios permitiera tal desastre, especialmente contra el templo, el corazón espiritual de Judá. Pasur, que no podía soportar las profecías de Jeremías, veía estos mensajes como una amenaza a su poder y al statu quo que defendía. Lleno de ira, Pasur decidió actuar. Mandó capturar a Jeremías, azotarlo y encarcelar al profeta, no solo para infligir dolor físico, sino también para humillarlo públicamente. Después de los azotes, Jeremías fue colocado en un cepo, un dispositivo de tortura que inmovilizaba los brazos y las piernas, forzándolo a una posición dolorosa. Este cepo fue colocado en la puerta de Benjamín, una de las entradas principales del templo, para que todos los que pasaran pudieran ver al profeta en su sufrimiento. A pesar de tanto dolor y humillación, Jeremías mantuvo su convicción y continuó con el mensaje que Dios le había confiado. El intento de desacreditar a Jeremías fue claro: mostrar que él era un criminal ante los ojos del pueblo. Durante toda la noche, Jeremías permaneció en el cepo, sufriendo dolor físico y humillación pública. Pero, aún así, mantuvo su determinación. Sabía que su misión era mucho mayor que el sufrimiento temporal que estaba enfrentando. A la mañana siguiente, cuando Pasur mandó liberarlo, Jeremías no cedió. En lugar de ceder a la presión y abandonar su mensaje, pronunció una nueva profecía, ahora directamente contra Pasur. Anunció que el nombre de Pasur sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados. Esta nueva designación reflejaba el destino que aguardaba al sacerdote. Jeremías también declaró que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían enterrados debido a su rebeldía contra Dios. Jeremías 20, verso 3. Sin embargo, el viaje de Jeremías no era solo una demostración de valentía. También enfrentó una intensa lucha interna. En momentos de profunda angustia, el profeta llegó a lamentar haber nacido y cuestionó por qué Dios lo eligió para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 20, verso 7, expresa su desesperación: «Oh Señor, tú me persuadiste, y fui persuadido. Más fuerte fuiste que yo, y prevaleciste. Cada día me he convertido en objeto de burlas. Todos se burlan de mí. Pero si digo, no lo mencionaré, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Estoy cansado de sufrir y no puedo». Estas palabras revelan la batalla espiritual y emocional que Jeremías enfrentaba entre el deseo de rendirse y la irresistible necesidad de cumplir el llamado de Dios. Las cosas empeoraron aún más para Jeremías cuando se volvió extremadamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá. Los príncipes de Judá, que veían a Jeremías como una amenaza para su autoridad y para la supervivencia de la ciudad, fueron al rey Sedequías y exigieron una severa condena. Sedequías, un rey débil e indeciso, cedió a la presión y autorizó que Jeremías fuera arrojado a una cisterna. La cisterna era un antiguo reservorio de agua, situado en el patio de la prisión y perteneciente a Malquías, uno de los príncipes. Ya sin agua, la cisterna estaba llena de lodo espeso y profundo. Jeremías fue lanzado allí dentro y se hundió en el barro hasta casi no poder moverse. La oscuridad, el frío y la humedad hacían que la muerte por inanición o asfixia fuera una posibilidad real. Los príncipes pensaron que, al dejarlo allí, podrían finalmente silenciar a Jeremías sin necesidad de derramar su sangre directamente.
Pero, incluso en medio de esta terrible situación, la providencia divina actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte del rey Sedequías, se enteró de lo que había sucedido con Jeremías. Ebed-Melech, con un corazón compasivo, decidió interceder por el profeta, a pesar de conocer los riesgos. Fue al rey y, con valentía, denunció la situación de Jeremías. Jeremías estaba en una situación crítica, atrapado en una cisterna de lodo, y la injusticia parecía estar ganando. Pero, quizás movido por la culpa o por las advertencias que había escuchado de Jeremías, Sedequías decidió actuar. Autorizó a Ebed-Melech a rescatar al profeta. Ebed-Melech entonces reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas con trapos y ropa vieja. Con cuidado, bajó las cuerdas a la cisterna y orientó a Jeremías para que las colocara bajo los brazos para ser levantado. Este gesto de coraje y bondad fue crucial para salvar a Jeremías, que estaba exhausto y cubierto de barro, pero aún vivo. Después de ser rescatado, Jeremías fue colocado de nuevo en la prisión del patio, donde, aunque aún encarcelado, estaba en una condición mucho mejor que en la cisterna. Este episodio no es solo una historia de persecución, sino también un ejemplo de la fidelidad de Dios incluso en las situaciones más desesperadas. A pesar de enfrentar la muerte, Jeremías fue sostenido por la providencia divina a través de Ebed-Melech, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandona a aquellos que permanecen fieles. La historia de Jeremías nos recuerda que, por más difícil que sea nuestra situación, siempre hay esperanza y un camino de salida en la fidelidad de Dios. Más tarde, cuando ya estaba libre, Jeremías continuó su ministerio, cuyos mensajes se volvieron cada vez más sombríos y urgentes. Fue llamado a anunciar el juicio de Dios sobre Judá. Una de sus profecías más devastadoras fue sobre la destrucción de Jerusalén, una ciudad que había sido el centro de la adoración a Dios y símbolo de su presencia. Debido a la continua desobediencia y rebelión de los habitantes, la ciudad estaba destinada a la ruina. Jeremías no escatimó palabras al describir el desastre que se avecinaba. Sus advertencias se convirtieron en el corazón de su ministerio. Profetizó que Dios traería sobre la tierra y sobre todas las naciones circundantes un devastador que convertiría a estas en un lugar de terror y desolación perpetua. Las profecías de Jeremías tuvieron un impacto profundo. Hablaba contra la creencia popular de que Jerusalén era invencible. Muchas personas en Judá pensaban que Dios nunca permitiría la destrucción de su ciudad santa, especialmente el templo donde había residido su presencia. Pero Jeremías, con valentía, desafiaba esta idea. Decía que la presencia de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado del pueblo. Por eso, Dios usaría al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para traer su juicio. Esto no solo sorprendió a los oyentes de Jeremías, sino que también los enfureció. Era inconcebible para ellos que Dios permitiera que una nación extranjera destruyera su ciudad y llevara al pueblo cautivo. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Jeremías confrontó al falso profeta Ananías. Ananías afirmaba que el dominio babilónico sería quebrado en 2 años y que los cautivos y tesoros del templo serían restaurados a Jerusalén. Jeremías reaccionó con amarga ironía, deseando que las palabras de Ananías fueran verdaderas. Pero, sabiendo que eran falsas, anunció en nombre de Dios que Ananías estaba engañando al pueblo. En lugar de paz, habría guerra, hambre y peste. Jeremías dijo que el verdadero profeta sería aquel cuya palabra se cumpliera. Jeremías 28. Poco tiempo después, Ananías murió, confirmando la veracidad de las palabras de Jeremías y el juicio de Dios sobre los falsos profetas. Incluso en medio de la destrucción inminente, Jeremías trajo mensajes de esperanza. Habló sobre la promesa de restauración, aunque esta solo se daría después de 70 años de cautiverio en Babilonia. En una carta enviada a los exiliados, prometió que, después de ese periodo, Dios visitaría al pueblo y cumpliría sus promesas, llevándolos de regreso a Jerusalén. Jeremías 29 verso 10. Esta promesa ofrecía un atisbo de esperanza, mostrando que, a pesar del juicio de Dios, Él no había abandonado completamente a su pueblo. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén se concretó de manera aterradora en 586 a.C. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron a gran parte de la población cautiva. Aquellos que habían burlado y rechazado las palabras de Jeremías ahora enfrentaban la dura realidad que él había previsto. La ciudad, que antes brillaba con gloria, fue reducida a escombros, y el lamento de Jeremías resonó entre las piedras rotas y los corazones rotos de los pocos que sobrevivieron. Este episodio es un poderoso testimonio de cómo las promesas de Dios, tanto de juicio como de restauración, se cumplen. Jeremías, fiel a su llamado, proclamó la verdad divina, incluso cuando era difícil de aceptar y dolorosa. Tras la destrucción de Jerusalén y la desolación que siguió, Jeremías,
quien había previsto estos eventos con una precisión aterradora, expresó su dolor y tristeza de una manera que resuena a lo largo de las generaciones. Escribió el libro de Lamentaciones, que refleja profundamente el sufrimiento de un hombre que vio la ruina completa de su nación, ciudad y pueblo. Lamentaciones no es solo un registro histórico, sino un grito de dolor y desesperación. Es una expresión cruda y visceral del luto colectivo de Israel. Cómo está sentada solitaria la ciudad que estaba llena de gente. Se ha convertido en una viuda, la que fue grande entre las naciones. Lamentaciones 1 verso 1. Este lamento inicial encapsula la transformación drástica de Jerusalén, de una ciudad vibrante y llena de vida a una desolada y abandonada. La poesía de Lamentaciones está estructurada en forma de acróstico, con cada capítulo comenzando con una nueva letra del alfabeto hebreo. Este formato refleja el intento de encontrar orden en medio del caos, un esfuerzo por articular de manera organizada el dolor y la confusión que siguieron a la destrucción. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, derrama su alma en cada línea. Describe no solo la devastación física de Jerusalén, sino también el sentimiento de abandono espiritual que sentía el pueblo. El templo, que había sido el centro de la adoración a Dios, estaba en ruinas, y el pueblo se sentía como si Dios los hubiera abandonado. El libro de Lamentaciones captura el dolor de un pueblo que enfrenta las consecuencias de su propia desobediencia. Jeremías describe cómo el enemigo devastó a Israel, destruyendo palacios y fortalezas, y trayendo tristeza y lamento a Judá. Lamentaciones 2 verso 5. El profeta no solo lamenta las pérdidas físicas, vidas, hogares y el templo, sino también la pérdida del favor de Dios. Reconoce que la destrucción fue un juicio justo, pero eso no alivia la intensidad de su dolor. Jeremías siente un profundo sentido de culpa colectiva. Él cree que las calamidades que azotaron a Jerusalén fueron merecidas debido a los pecados persistentes de sus habitantes, incluidos los profetas y sacerdotes que derramaron la sangre de los justos. Lamentaciones 4 verso 13. Incluso en medio de tanto lamento, el profeta reconoce que Dios es justo y soberano, y esta comprensión es un tema constante en el libro. Sin embargo, entre las sombras de las lamentaciones, también hay destellos de esperanza. Jeremías, a pesar de su sufrimiento, no pierde de vista la misericordia de Dios. Recuerda al pueblo que, aunque la disciplina de Dios sea severa, no es el fin de la historia. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin. Se renuevan cada mañana. Estas palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, recordando que la fidelidad de Dios permanece. Sugieren que, a pesar del juicio, siempre hay esperanza de restauración y renovación. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, sino que deja un sentimiento de expectativa. Nos recuerda que, por dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. Jeremías no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que también abre un camino hacia un futuro de renovación y regreso a la alianza con Dios. En los últimos días de su ministerio, Jeremías enfrentó un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén destruida y la mayoría del pueblo exiliado en Babilonia, los pocos que quedaron en Judá estaban desesperados. Estos remanentes, en lugar de volverse hacia Dios y escuchar al profeta, buscaron refugio en Egipto, creyendo que sería la última esperanza para escapar de la ira babilónica. Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiendo contra esta decisión. Alertó que la seguridad aparente ofrecida por Egipto era una ilusión y que la desobediencia traería consecuencias terribles. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Vosotros mismos habéis visto todo el mal que hice caer sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy están en desolación y nadie habita en ellas. Jeremías 44 versos 2. A pesar de las claras advertencias de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ignoraron completamente al profeta, acusándolo de traición y diciendo que estaba conspirando con los babilonios. Jeremías hizo todo lo posible para convencerlos de cambiar de opinión, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al final, los líderes decidieron secuestrar a Jeremías y llevarlo por la fuerza a Egipto junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo desobedeció las órdenes directas de Dios, sino que también selló el destino de aquellos que lo siguieron. Aunque lejos de su tierra natal devastada, Jeremías continuó profetizando con claridad e intensidad. Declaró que, así como Jerusalén había sido destruida, Egipto también enfrentaría en el juicio de Dios. Dijo que Egipto, que ellos veían como un refugio seguro, se convertiría en su tumba. Así dice el Señor: He aquí que entregaré al faraón, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y de aquellos que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Jeremías 44, verso 30. Esta profecía fue una advertencia sombría de que la desobediencia no quedaría impune. Aunque no hay registros específicos que confirmen cada detalle de esta profecía, sabemos que Egipto enfrentó varias invasiones y conflictos durante ese periodo, incluidos ataques de los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Estos eventos pueden verse como el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el juicio que vendría sobre Egipto y sobre los judíos que habían huido allí. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre los últimos días de Jeremías, pero las tradiciones judías y cristianas sugieren que encontró un final trágico en Egipto. Algunas tradiciones dicen que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas que se negaron a escuchar sus palabras. Aunque esta versión no está confirmada por las Escrituras, se alinea con la vida de un profeta que enfrentó rechazo y sufrimiento constante por su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, sea cual sea su verdadero desenlace, marca el final de uno de los ministerios proféticos más desafiantes de la Biblia. Él ejemplificó lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se vuelven contra ti. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su devoción inquebrantable al llamado divino. A pesar de un futuro incierto y peligroso, nunca comprometió la verdad, aunque eso le costara todo. La historia de Jeremías es un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios puede no llevar a una vida fácil, pero siempre conduce a una vida significativa y llena de propósito. Aunque parezca que la desobediencia triunfa, la palabra de Dios proclamada por sus siervos fieles permanece inmutable y eterna. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle like y, por supuesto, dejar un comentario para apoyar mi trabajo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Abrazos y que Dios te bendiga. Hasta el próximo vídeo.